El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar a los cautivos, libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y será llamado árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. En estos días que estamos, muchos de nosotros quizás hablando sobre el tema de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, tenemos que reflexionar en el propósito de la cruz. La cruz fue el sacrificio vivo de nuestro Salvador, llegar hasta allí, pero no fue solamente el haber muerto, el resucitar, el haber sido torturado, el haber sido desechado por los suyos, el haber sido molido en su carne, el haberse sentido abatido, solo, desprotegido por su padre, abandonado, cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? No se quedó ahí el sacrificio de la cruz. El sacrificio de la cruz comenzó mucho antes. El sacrificio de la cruz comenzó con ese propósito eterno del Señor en enviar a su Hijo para que tú y yo hoy podamos tener acceso a la vida eterna. Hubo un plan perfecto en el Señor para que tú y yo hoy seamos salvos. Vino a morir por ti y por mí, pero antes de morir nos modeló y dio ejemplo de que era realmente servir al Señor, someterse al Señor. Él mismo se sometió a la ley, él mismo obedeció los estatutos, se sometió, fue tentado, lo probaron. Podemos recordar cuando le preguntaron sobre los tributos, que si se debía de pagar tributos, y él contestó: de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se sometió a las autoridades, aun cuando él es la autoridad máxima. Y no solamente eso, en su camino, más allá de estar en un templo 24/7, que sí fue al templo, que sí leyó la escritura, que sí enseñó, pero mucho más allá de eso, en los 3 años de ministerio, en esa preparación para la cruz, podemos ver a un Jesús, a un Yeshua, podemos ver a nuestro Salvador, dándonos ejemplo, dándonos cátedra de lo que era ser sometidos a la voluntad y al amor de Dios, ser sometidos a lo que es servir y no ser servido, como en el lavado de los pies, como en la cena. Todos esos ejemplos nos hablan de un Cristo, de un Salvador que menguó para que el nombre de su Padre fuera exaltado. Él no buscó gloria suya, él buscó gloria del Padre. Él buscó engrandecer el reino de los cielos en medio de nosotros. Él buscó que en medio de las tinieblas hubiera luz. Él buscó atender a los del camino. ¿Cómo es posible que hoy la iglesia de Jesucristo, la iglesia de nuestro Salvador, que costó precio de sangre, nos estemos acomodando a 4 paredes? Hoy es más que nada, el mensaje de la cruz nos está urgiendo salir a buscar a las ovejas que se han perdido, que se han extraviado. Podemos recordar la parábola que el mismo Jesús nos relató
en la palabra, donde habían 100 ovejas y 99 estaban sanas y estaban en el redil, pero había una que se iba por el aprisco. ¿Usted sabe cuántas hoy representan esa oveja que está por el aprisco, que está a punto de ceder, que está a punto de claudicar, que ya no tiene fuerza, que está quebrantado, que no puede más? Y nosotros, encerrados en nuestras situaciones, en vez de ser salud, en vez de ser salvación, en vez de ser la palabra, en vez de reflejar a Cristo, en vez de ir afuera a buscar al perdido. Usted sabe lo urgente del mensaje hoy, que vayamos a salir a buscar al que está perdido, que vayamos a sanar a los quebrantados de corazón. Usted sabe que la iglesia hoy mismo tiene la responsabilidad de restaurar esas vidas que un día estuvieron en el templo y que ya no están. Usted sabe que cada pastor, cada pastora, cada ministro, cada laico, cada siervo del Señor tiene una responsabilidad por cada persona que Dios pone en su camino y no está cumpliendo el mandato del Señor. Usted sabe que Dios nos va a pedir cuenta. Usted conoce y reconoce que en esta hora nuestro país, nuestra isla y el mundo están gimiendo porque se encuentran en tinieblas, y las tinieblas no pueden contra la iglesia, las puertas del Hades no pueden contra la iglesia. ¿Y por qué están creciendo? Porque hay una iglesia dividida, porque hay una iglesia que se sigue lacerando y se entretienen en quién tiene la razón, en quién tiene la verdad, en quién tiene más comprensión de la palabra, en vez de llevar la palabra a la praxis. Yo conocí un Cristo vivo, yo conocí un Cristo que me modeló a mí, que atendía a la adúltera, que atendía al paralítico, que atendía al leproso, que atendía al marginado, al rechazado del camino. No al fariseo, no al escriba, no a los que sabían de la ley, no a los que sabían de la palabra. Él iba a los del camino. Hoy el Señor nos está reclamando que volvamos a nuestros principios, a nuestra base. Cuando la iglesia salía de sus 4 paredes, cuando su norte era extender el evangelio a toda criatura. Es increíble cómo se hacen llamados para repartir tratados, cómo se hacen llamados para orar por la isla, cómo se hacen llamados para ir a predicar, cómo se hacen llamados para ir a servir a otros, y nosotros entretenidos en nuestras cosas personales. Es necesario, es urgente, es una palabra urgente que vayamos a buscar al que se está perdiendo, porque Cristo viene, ya no hay tiempo. Y cada persona que cae en la boca del infierno, que se va de este mundo sin salvación, es responsabilidad nuestra. Ezequiel me enseña a mí que por cada persona que yo no amonesto, que yo no exhorto, que yo no le hablo, que yo no trato de que vuelvan al camino, Dios me va a pedir cuenta. Pero que si uno regresa al camino, yo habré librado mi mano de la culpa de esa sangre. Pero si hay una sangre que se pierde, que es ignorada, que es marginada, y que yo no soy capaz de ver su necesidad, y que no soy capaz de detenerme en mi camino para darle la palabra necesaria, para darle el abrazo, para extenderle mi mano, esa sangre será demandada de mi mano. Estamos envueltos en el consumerismo, estamos envueltos en nuestras vanidades, estamos envueltos en nuestro diario ajetreado y no sabemos detenernos. ¿Cuántas personas están hoy en necesidad? Hoy te dice el Señor,
La mies es mucha y los obreros pocos. Es necesario que hoy cumplamos la gran comisión. ¿Para qué quieres unción? ¿Para qué tú quieres presencia de Dios? Para engordarte, para crecer tú. ¿Y dónde está la palabra que dice dar por gracia lo que por gracia hemos recibido? Te invito los domingos a las 4 de la tarde en Sierra Bayamón. Estoy yendo a repartir tratados sola. Y te invito a que tu corazón se mueva a misericordia. Porque así como llegaron a tu vida, que tú puedas llegar a otros y brindarle una palabra de esperanza. Despertemos. Cristo viene. Las almas se pierden y van a ser demandadas de nuestras manos. Dios te bendiga. Cualquier cosa, comunícate conmigo por el inbox. Cristo viene. Ya no se tarda. No se tarda. Viene. Ven. Te llama el Señor. Pon tus dones y talentos en sus manos y Él te va a usar. Él te va a usar. En el nombre de Jesús. Yo declaro en esta hora, conforme a Mateo 18:18, que se desata sobre ti tanto el querer como el hacer de su buena voluntad, y responderás al llamado, porque es urgente. Cristo viene, las almas se pierden. Dios te bendiga.